Buenas tardes. Vamos a hablar del concepto de fuerza resultante. Para ello, vamos a ver la siguiente presentación. ¿Cómo puede definirse una fuerza resultante? Bueno, se define como aquella que representa el mismo efecto que sus componentes. Para ello, su magnitud y dirección deben de generar las mismas condiciones de las fuerzas que lo forman. La importancia de las fuerzas resultantes radica en el hecho de simplificar un problema que si se considerasen todas sus fuerzas sería más complejo. En este caso vamos a ver, aquí les compartiré un pequeño ejemplo en donde puede aplicarse este tipo de conceptos. Vamos a ver nosotros aquí. Tenemos nosotros diseñado aquí un muro de contención. Un muro de contención generalmente se aplica para soportar las cargas debidas al empuje del suelo sobre algún elemento estructural. Entonces, para proteger, nosotros utilizamos un muro de contención. ¿Qué características tiene el muro? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos nosotros aquí una profundidad a la cual está involucrada el muro con el suelo. ¿Qué tenemos adicionalmente? Que el suelo va a generar un empuje sobre dicho muro. ¿Cómo lo logrará hacer? Se plantea o se dice que las fuerzas que genera el suelo sobre el muro son similares a las presiones que genera el agua sobre el cuerpo humano, sobre cualquier objeto. Si ustedes sabrán, entre más profundidad está una persona en el mar o en el agua, mayor va a ser la cantidad de presión que ésta reciba. De ahí la necesidad de tener trajes para buzos cuando las profundidades se van incrementando. Mientras si yo estoy en una zona superficial, la presión no va a ser tanta y por lo tanto no me va a generar tanto efecto sobre mí. De la misma manera sucederá con el suelo. Entre más profundidad exista, mayor es la fuerza que se generará dentro del elemento. Como podemos ver, todas estas fuerzas van a generar un efecto sobre el muro de contención. ¿Qué efecto va a suceder sobre el muro de contención? Esencialmente van a ser dos. En este caso, el empuje sobre el muro de contención, que sería un efecto que vendría asociado a un desplazamiento lateral del muro de contención de su posición original. Entonces, en teoría, lo que sucedería es que el muro pasaría de una posición original a tener otra posición lateral del objeto. ¿Qué otra cosa podría generar esta fuerza? La segunda cosa que podría generar es que este elemento tuviese un giro debido a la fuerza que tengamos aquí, que sería que el muro de contención estaría en una posición girada o rotada de la posición original, que sería una de las características. Entonces, esas dos cosas pueden pasar, o se gira el muro o se mueve lateralmente el muro. ¿Cómo puedo cuantificarlo yo si la cantidad de fuerzas que hay sobre el muro son muy grandes y varían en su magnitud? Voy a buscar una fuerza resultante que represente la acción de todas estas fuerzas. Y por características propias, esas fuerzas que están actuando van a generarme el mismo efecto que la fuerza resultante. De tal manera que yo voy a buscar la fuerza resultante que me genere el mismo efecto que las fuerzas del suelo. Para ello, la fuerza resultante tiene que tener dos características básicas. Uno es la magnitud, que quiere decir que la magnitud de fuerza que se aplique sobre el muro sea la misma magnitud que generan todas las fuerzas que están involucradas ahí. Entonces, la primera cosa es la magnitud de la fuerza.
Si la fuerza es de 50 newtons en la fuerza resultante, todas las fuerzas que están aquí también deben de ser 50 newtons. Otro aspecto importante es dónde se aplicará dicha fuerza. Si la fuerza se aplicase a una altura diferente, por ejemplo a esta altura, yo aquí aplicase la fuerza resultante, el efecto debido a la fuerza resultante va a ser distinto. A pesar de que la magnitud sea la misma, imaginemos una magnitud de 50 y en el otro tengamos también la misma magnitud. Si la fuerza no se aplica en la misma altura al muro, los efectos que generen las dos fuerzas, a pesar de tener la misma magnitud, no son iguales. Por lo tanto, una fuerza resultante debe de colocarse en la zona en la que genere el mismo efecto que las fuerzas que trata de representar. En el caso de este objeto, eso va a ser a 1/3 de la altura cuando las fuerzas sean de forma triangular, cuando vayan aumentando conforme aumente la profundidad. Entonces, solo una fuerza de 50 newtons que actúe a 1/3 de la profundidad representará la acción de todas las fuerzas que están actuando sobre el suelo. Saludos, hasta aquí terminamos este video.